Permítame hablar hoy sobre algo fundamental que está ocurriendo ante nuestros ojos, algo que muchos prefieren no ver, el declive del imperio americano y las desesperadas consecuencias de esta guerra comercial con China. Han visto los titulares, uno tras otro, China ganando la guerra comercial. Lo dice el Economist, lo dice el Center for American Progress. Ninguna de estas publicaciones es amigable con China. Déjenme ser claro. Durante un tiempo ha habido rumores sobre una guerra con China, pero hay un punto clave que apareció en The Atlantic. Estados Unidos va camino a perder una guerra con China. La guerra moderna se decide por la capacidad de producción y el dominio tecnológico, no por el valor individual. ¿Qué reflejan estos titulares? ¿Cuál ha sido el impacto más amplio? Hay impactos importantes, no solo en el dólar, sino en el imperio estadounidense mismo. Permítanme explicar los detalles que pueden estar faltando en estos análisis. Lo que está notando en todos esos titulares es la fuerza creciente de aquellos que nunca estuvieron contentos con el régimen arancelario o con Trump o con nada de esto. Ellos quieren lo que teníamos antes, mucho poder blando, poder militar ocasional, por supuesto, dominancia militar, dominancia económica. Quieren volver atrás igual que Trump, pero no creen que hacerlo a la manera del señor Trump vaya a funcionar. Pero él claramente los destruyó al ser presidente 2 veces. Al hacer que la unción religiosa de MAGA y América fuera más persuasiva para los votantes de lo que ellos pudieron hacer con su versión de lo que no es tan diferente en términos de objetivos. El problema para ambos bandos, es que el imperio americano está simplemente en declive, como hemos discutido, y como sabemos de la historia, todos los demás imperios siempre lo han estado. Cada imperio nace con el tiempo, evoluciona y luego desaparece. Esto debería ser elemental. La pregunta no es si el imperio americano declinará. Realmente solo es cuestión de cuándo, y en el momento en que sabes lo suficiente para hacer esa pregunta, estás rodeado de evidencia de que ese cuándo es ahora. No podemos hacerlo. La guerra en Vietnam fue perdida por Estados Unidos. La guerra en Afganistán fue perdida por Estados Unidos. En efecto, la guerra en Ucrania ha sido perdida por Estados Unidos. Sí, sé que otros estuvieron involucrados, pero seamos realistas aquí. Esa es la realidad. No pueden dominar económicamente de la forma en que una vez pudieron. El dólar no tiene el papel que tenía. Lo vemos en todas partes a menos que necesitemos no verlo. Y lo que esos artículos muestran es que la oposición al señor Trump viene del Partido Demócrata y de la comunidad empresarial. Permítanme recordarles algo crucial. Durante los últimos 30 años, un número enorme de corporaciones americanas, europeas y japonesas invirtieron cientos de millones de dólares en China. Ellos no quieren renunciar a esas inversiones, no quieren amortizarlas como pérdidas. Todavía es el caso que los salarios son más bajos en China que en muchas otras partes del mundo. Todavía es el caso que la economía china como mercado es la más grande y una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Ningún negocio con medio cerebro quiere desvincularse de esos factores sobre China. Por el contrario, Estados Unidos es un mercado en contracción y es un lugar en el cual los salarios son de nuevo demasiado altos. Esa es la realidad y es por eso que el centro del capitalismo, el centro del crecimiento económico dinámico, se ha movido fuera de Estados Unidos y no debería sorprender a nadie. Si conocen la historia económica americana, comenzamos nuestro dinamismo capitalista en Nueva Inglaterra. Luego se movió a los estados del Atlántico Medio, luego se movió al Medio Oeste. ¿Saben cómo llamamos al Medio Oeste en Estados Unidos ahora? El cinturón de óxido, porque se movió de nuevo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el movimiento impulsado por las ganancias llevara a los capitalistas fuera de Estados Unidos, a Canadá, a México, a China, a India, a Brasil y así sucesivamente. Eso significa que el por qué Washington entró en pánico imperio, el núcleo de él se había ido. Y una vez que moviste la manufactura, déjenme recordarles de nuevo, ¿por qué la manufactura salió de Estados Unidos? Bueno, la respuesta básica es que los trabajadores manufactureros en Estados Unidos durante los siglos X y X fueron abrumadoramente, y aquí vamos, trabajadores blancos, masculinos, cristianos y sindicalizados. Ellos obtuvieron los salarios más altos. Si el motivo de ganancia está impulsando a los capitalistas que lo está, entonces los trabajadores que más urgentemente quieren reemplazar son aquellos a los que les pagan los salarios más altos. Así que lo hicieron ya sea por automatización, la computadora, los robots, la IA o moviendo, reubicando los empleos a donde los salarios eran mucho más bajos.
Y eso produjo una clase trabajadora muy enojada y amargada de hombres blancos, cristianos y sindicalizados que cambiaron sus votos al señor Trump y lo hicieron presidente porque estaban furiosos. Esta no es una estrategia a largo plazo, y ahora se está desmoronando. Y esos neoconservadores han descubierto cómo decir eso. Y la forma en que lo dicen es, oh, Dios mío, estamos perdiendo en relación con nuestro adversario chino. Esto ahora se supone que haga que la gente se mueva. No se atreven a decir lo que acabo de decir. No podrían dar ese análisis porque miren dónde pone la responsabilidad de todo y dónde pone la culpa. Creo que es merecida. Este es su lenguaje arcano para llegar al mismo resultado. Ahora hablemos del impacto en el dólar. Los aranceles han sido en gran medida bastante negativos para el dólar. En lo que va del año ha bajado entre 9 y 10%. Eso es bastante evidente. El problema con Trump es que espera que todo se fabrique dentro de Estados Unidos, pero eso no es físicamente posible. Las cadenas de suministro estadounidenses están horriblemente fracturadas y muchas cosas, desde electrónicos hasta teléfonos celulares, hasta el 70 u 80% de las cosas en Walmart son importadas y muchas de ellas todavía se importan de China. Por eso Scott Bessent, al final del día, tuvo que cancelar la tendencia arancelaria del 100%. ¿Qué sucede cuando el dólar estadounidense baja? Se vuelve más débil, el costo de todas las importaciones aumenta y eso es independiente de las tasas arancelarias que realmente se imponen. Imaginen si golpean a China con un arancel del 30%, que creo que es la tasa actual, probablemente mucho más alta que eso, y le añaden un 10% adicional, el llamado impuesto de debilidad del dólar estadounidense. Ahora mismo todo lo que los estadounidenses están comprando es entre un 10, 20 hasta un 40% más caro, especialmente si obtienes cosas de China. Y aquí está lo asombroso. Incluso hoy China todavía exporta alrededor de $1.000 millones en bienes a Estados Unidos. Y esto realmente plantea la pregunta. Si los productos chinos tienen un arancel del 30 al 40% apilado sobre ellos, ¿qué dice esto sobre los productos estadounidenses? Cuando los estadounidenses todavía están comprando estos productos chinos fuertemente arancelados. Básicamente significa que el costo de fabricación en Estados Unidos es simplemente demasiado alto y eso es algo que realmente expone el estado de la economía estadounidense. Si los aranceles continúan lo suficiente, comenzaremos a ver más países desdolarizarse. Hay 3 razones principales por las que los países querrían salir del dólar. La primera es la depreciación del dólar. Esto es algo que todos conocen ahora. Washington acumula enormes déficits fiscales. Siguen jugando con las tasas de interés, a veces son altas, a veces son bajas y realmente molesta a muchos países. Muchos países durante los últimos 5 años han caído en múltiples crisis monetarias. Miren la situación en Argentina, donde necesitan muchos dólares solo para financiarse. Esta es una razón por la que los países se están saliendo. La segunda razón es algo que todos conocemos también, que también se remonta a la militarización del dólar. Cuando los estadounidenses durante la administración Biden apoyaron a los europeos confiscando $300 millones de Rusia, eso realmente envió banderas rojas al cielo. Si Estados Unidos puede confiscar todos tus activos, ¿cuál es el punto de realmente mantener bonos del Tesoro estadounidense, deuda estadounidense? La última razón por la que el dólar probablemente va a bajar aún más es por los flujos comerciales. Piénsenlo. Si Estados Unidos decide cerrar parcialmente los mercados, que es un subproducto de los aranceles, donde impones un arancel del 10 al 20% al mundo, básicamente está cerrando secciones de los consumidores estadounidenses a los bienes importados. Eso significa que el flujo de dólares hacia la economía global va a bajar porque, bueno, Estados Unidos es el originador de todos los dólares. Ellos imprimen el dinero, el gobierno acumula todos estos déficits, así que el flujo de dólares viene de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Si países alrededor del mundo, por ejemplo, Indonesia, la resistencia que cambió todo acaban de emitir su propio bono en yuan chino renminbi. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué no emitir bonos en dólares estadounidenses como la mayoría de los mercados emergentes hacen? Porque están preocupados de que si se comprometen demasiado con deuda en dólares, existe la posibilidad de que su comercio con Estados Unidos caiga aún más. Y cuando se trata de recuperar todos esos dólares para pagar las deudas, no podrán encontrarlos y quedarán atrapados en otra crisis monetaria. El problema con esta guerra arancelaria es que en realidad incentiva a los países a desdolarizarse aún más, no solo cuando se trata de mantener activos como bonos del tesoro para sus propias reservas,
sino también cómo piensan sobre estructurar su propia deuda. Preferiría diversificar y emitir más bonos en, por ejemplo, el renminbi, porque al final del día la mitad de las cosas del mundo, tal vez 3/4, se fabrican en China de todos modos, así que también podría construir relaciones con ellos y pedir prestado en renminbi chino. ¿Y qué hace esto? En realidad reduce aún más la demanda del dólar y como la Reserva Federal está a punto de recortar las tasas, la oferta de dólares en Estados Unidos comienza a subir, pero la demanda externa comienza a caer. ¿Qué hace esto? Reduce aún más el precio del dólar. Así que esto es solo un gran volante en cascada de dólares, perdiendo fuerza con el tiempo. Y cuanto más dure esta guerra arancelaria, no va a verse muy bien para la moneda de reserva. Ahora, ¿cómo ha respondido Estados Unidos a todo esto? Más sanciones, sanciones contra Rusia, tratando de sancionar el comercio chino y ruso desde Rusia, especialmente en petróleo y, por supuesto, aranceles tras aranceles, de ida y vuelta, escalándolos, retirándolos, no solo con China, sino realmente con el mundo entero. El enviado de Vladimir Putin, que está aquí en Estados Unidos, dijo que las sanciones no tendrán absolutamente ningún efecto en la economía de Rusia, simplemente llevarán a precios más altos en las gasolineras en Estados Unidos. Estamos comenzando a ver un puro sentido de desesperación por parte de la administración Trump cuando se trata de contener a China, cuando se trata de contener a Rusia también. Hablemos un poco sobre las sanciones de Trump al petróleo ruso y su deseo de que el mundo deje de importar energía rusa por completo. Al final del día, esto realmente no va a funcionar. No funcionó durante la administración Biden de 2022 a 2024. Definitivamente no va a funcionar en 2025. Todo el juego del topo usando empresas fantasma, usando flotas en la sombra para transportar petróleo ruso desde Rusia hasta otras partes del mundo. Se ha probado, se ha testeado y se va a replicar una vez más. Cuando Trump decidió golpear al mundo diciendo que no pueden comerciar con dos de los mayores exportadores refinadores rusos, Rosneft y Lukoil. Eso es básicamente otra advertencia al mundo de que Estados Unidos está dispuesto a militarizar cada parte de la cadena de suministro global para hacer cumplir sus propios resultados geopolíticos. Lo que Trump realmente quiere hacer es cerrar el teatro de guerra con los rusos para poder concentrarse completamente en la confrontación económica con China. Creo que es bastante revelador que si volvemos a las discusiones entre los rusos y los estadounidenses en marzo, estaban hablando mucho sobre desarrollar tierras raras que estaban ubicadas bajo Ucrania y Rusia. Declaraciones recientes de Trump dijeron que estaría muy feliz si Putin simplemente empacara y se fuera a casa y todo el territorio hacia el frente. Las fronteras del conflicto serían tomados por Rusia. Ahora, si están de acuerdo con eso o no, está más allá. Realmente no importa. Lo que realmente importa son las tierras raras que están debajo del suelo. Lo que Trump está tratando de hacer es realmente una confrontación desesperada para reforzar las cadenas de suministro estadounidenses. Apostaría que lo está haciendo de una manera muy equivocada para competir contra China. Creo que si damos un paso atrás y miramos el esquema más grande de las cosas, el próximo campo de batalla, que he dicho muchas veces va a ser la IA, los semiconductores y los chips. Y Estados Unidos ahora mismo está haciendo una apuesta increíble para convertirse en el número uno, para siempre mantenerse 1 o 2 pasos por delante de China. Y lo están haciendo de una manera muy arriesgada. Hay muchos informes por ahí en la prensa financiera, incluso en otros lugares como Reuters, Bloomberg, Político, en todas partes hablando sobre la burbuja de IA que se hace cada vez más grande, lo cual es absolutamente cierto. Lo que Trump está tratando de hacer es reforzar cada palanca que tiene en todo el espectro de la economía estadounidense para canalizar tanto dinero como sea BRICS. La alternativa que aterroriza a Wall Street posible hacia la inteligencia artificial para crear la IA más avanzada para saltar por encima de China si eso es posible, y debido a eso está acumulando cantidades récord de déficits. Está yendo por el mundo a Japón, a Corea, a otros aliados para hacer una extorsión global de dinero. Quiere exprimir al menos 900.000 millones a 1 billón de todos estos aliados estadounidenses y expuso el gran plan de querer traer 17 billones a Estados Unidos. Tal vez esa cifra viene del bombo, pero realmente muestra la cantidad de dinero que Trump está dispuesto a poner sobre la mesa de póker para ir contra China. Este es un movimiento muy grande y arriesgado porque supongo que Estados Unidos se da cuenta de que realmente no tienen una carta de triunfo que China tiene, que es una base manufacturera extremadamente grande. Lo que China está haciendo con su propia inteligencia artificial, con su propia tecnología de inteligencia artificial, es crear modelos lo suficientemente buenos para influir y crear mejor productividad en sus industrias.
Sus modelos de inteligencia artificial se están aplicando a sus industrias. Rusia mientras restan importancia a las propias expansiones militares de Estados Unidos. La clave aquí es que el pasado no simplemente se repite, nos enseña cómo se renombran las mismas dinámicas de poder para cada generación. Hay otra capa que vale la pena extraer. La crisis de los misiles cubanos marcó el momento más cercano al que el mundo ha llegado a la guerra nuclear y su sombra ha perseguido las relaciones internacionales desde entonces. Cada maniobra que involucra grandes potencias cerca de las fronteras de cada una conlleva un residuo de ese miedo. Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe hoy, es posible que no transporten misiles nucleares, pero sí la memoria del riesgo nuclear. Ese recuerdo por sí solo es lo suficientemente poderoso como para sacudir los mercados, dar forma a la política exterior y despertar la ansiedad pública. Es un recordatorio de que la historia nunca está enterrada, siempre está esperando ser despertada por el desencadenante correcto. En última instancia, los ecos de 1962 nos muestran que estos momentos no son incidentes aislados, sino dramas recurrentes en un largo teatro geopolítico. Cada acto puede verse diferente, pero el guión es familiar. Grandes potencias que traspasan fronteras, señalan fortaleza y arriesgan una escalada en el proceso. La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe no es solo una provocación moderna, es un renacimiento deliberado de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Fría, diseñado para recordarle a Washington que también se le puede hacer sentir la inquietud que tan a menudo inflige a los demás. Y para el público estadounidense la clave sigue siendo tan aguda como siempre cuando la historia se repite en el Caribe. La pregunta es, si hemos aprendido lo suficiente del pasado para evitar revivir sus consecuencias más peligrosas, la decisión de Rusia de enviar buques de guerra al Caribe es más que un gesto simbólico. Es un mensaje directo a Washington, un recordatorio geopolítico de que si Estados Unidos insiste en presionar contra las fronteras de Rusia, Moscú tiene los medios y la voluntad de devolver el favor. No se trata simplemente de ejercicios navales o despliegues de rutina. Se trata de demostrar la paridad en un juego de ajedrez global donde la proximidad equivale a presión. La clave es aguda, la misma lógica que Washington ha utilizado para justificar sus acciones en el extranjero. Ahora se refleja en él y el reflejo es profundamente inquietante. Durante décadas Estados Unidos ha mantenido una postura de avanzada en todo el mundo, estacionando tropas y armas cerca de sus rivales como una forma de proyectar dominio y disuadir desafíos. La expansión hacia el este de la OTAN, que se ha acercado constantemente a las fronteras de Rusia, es quizás el ejemplo más claro. Desde la perspectiva de Moscú, la presencia de misiles y bases estadounidenses en Polonia, Rumanía y otros estados de Europa del Este no es defensiva, sino provocadora. Cuando los funcionarios rusos argumentan que están siendo rodeados, están señalando una realidad que los estadounidenses a menudo prefieren ignorar. Lo que Rusia está haciendo ahora en el Caribe es una respuesta cuidadosamente construida, una demostración del principio de que si pueden vivir cerca de nuestras fronteras, nosotros podemos vivir cerca de las suyas. Esta lógica del ojo por ojo tiene una larga historia en la política internacional, pero es especialmente potente aquí porque golpea el corazón de la autoimagen de Estados Unidos. Durante generaciones Estados Unidos ha considerado el hemisferio occidental como su esfera de influencia exclusiva, un concepto arraigado en la doctrina Monroe de 1823. Esa doctrina afirmaba que a ninguna potencia extranjera se le permitiría entrometerse en las Américas sin enfrentar represalias estadounidenses. Sin embargo, la ironía es que Washington nunca se ha aplicado la misma restricción, involucrándose constantemente en los asuntos de Europa, Asia y más allá. Ahora, al estacionar buques de guerra en el Caribe, Rusia está sosteniendo un espejo, obligando a Estados Unidos a ver cómo se siente cuando se aplica el mismo principio en su contra. El simbolismo se amplifica por la geografía. Los barcos rusos en el Caribe no están solo en aguas internacionales. Están lo suficientemente cerca como para recordar a los estadounidenses su propia vulnerabilidad. Esa cercanía se traduce en presión política. De repente, los debates teóricos sobre la expansión de la OTAN en Europa del Este se sienten mucho menos abstractos. El mensaje es simple. Si Washington insiste en proyectar poder en el vecindario de Rusia, Moscú puede y va a corresponder. Y esa reciprocidad, aunque limitada en escala, tiene el poder de cambiar el tono de la diplomacia global. Lo que hace que esta maniobra sea especialmente efectiva es que desafía los dobles estándares integrados en la narrativa estadounidense. Los funcionarios estadounidenses a menudo presentan la presencia de la OTAN cerca de Rusia como una medida puramente defensiva, pero enmarcan la presencia de Rusia en el Caribe como una agresión descarada.
Para la audiencia global, esta discrepancia es evidente. Destaca el hecho de que Estados Unidos espera actuar con impunidad mientras condena a otros por el mismo comportamiento. El movimiento de Rusia, por lo tanto, no es solo un desafío para Washington, sino también una jugada estratégica por la legitimidad internacional. Al exponer este desequilibrio, Moscú refuerza su afirmación de que el mundo se está moviendo hacia un sistema multipolar donde ningún poder único puede dominar sin ser desafiado. El momento añade otra capa. Estados Unidos ya está envuelto en múltiples crisis, desigualdad económica interna, polarización política y costosos compromisos extranjeros. Insertar buques de guerra en el Caribe en un momento así permite a Rusia magnificar esas presiones. Obliga a los líderes estadounidenses a responder, a asignar recursos y atención a otro frente más. Este estiramiento del ancho de banda estadounidense es parte de la estrategia. Recordarle a Washington que no puede controlar todos los teatros simultáneamente y que sus intentos de hacerlo tienen costos. Para el público estadounidense el gancho es visceral. Ver barcos rusos en el Caribe genera preocupación inmediata. Si están aquí, ¿qué podrían hacer después? Esta ansiedad alimenta la narrativa más amplia de que la seguridad de Estados Unidos ya no está garantizada por los océanos y la distancia. Ese malestar es precisamente el efecto que Rusia quiere generar, no porque planee lanzar ataques desde el Caribe, sino porque quiere cambiar el equilibrio psicológico de poder. En geopolítica, la percepción a menudo importa tanto como la realidad y la percepción de vulnerabilidad puede alterar la toma de decisiones en los niveles más altos. Al navegar hacia el Caribe, Rusia está enviando un mensaje calculado de que el poder global ya no es una calle de un solo sentido y Washington tendrá que vivir con las mismas presiones que ha impuesto durante mucho tiempo a otros. El gancho es agudo, inevitable y profundamente político. Si Estados Unidos insiste en rodear a Rusia, entonces Rusia le recordará a Estados Unidos lo que se siente al estar rodeado a su vez. Las exportaciones se vuelven más baratas, más productivas y el dinero que obtienen se recicla de vuelta. A la IA China. Y ese es un modelo muy diferente que es un poco más autosostenible que lo que Estados Unidos está tratando de hacer para sobrecargar toda la tecnología de inteligencia artificial usando deuda, déficits y dinero de sus aliados. Si miramos toda esta guerra arancelaria, especialmente cuando se trata de tomar dinero de los consumidores estadounidenses de vuelta al gobierno, todo se retroalimenta en esta gran confrontación económica con China y creo que se va a poner más desagradable, va a empeorar y la deuda y los déficits van a salirse de control. Y creo que el enfoque que Trump realmente está tomando es muy peligroso. Podría llevar a un crash financiero muy grande si la apuesta de la IA no funciona. Estamos presenciando el final de una era. El imperio americano está en declive y todos estos movimientos desesperados, los aranceles, las sanciones, la militarización del dólar, la apuesta masiva en IA, son los estertores de un sistema que sabe que su tiempo está terminando. La pregunta no es si esto va a pasar, sino cómo vamos a navegar esta transición histórica y basado en lo que estamos viendo ahora, no lo estamos manejando bien. No lo estamos manejando bien en absoluto.